Desde este jueves se corren los 35 días para que la comisión multipartidista evalúe a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por presunto incumplimiento de funciones. Desempleo se redujo en 0.1% en lo que va de este 2022, de acuerdo al INEC. Sin embargo, los índices de empleo adecuado no son alentadores. Tendremos un informe especial. 2 muertos y 4 heridos durante balacera al suroeste de Guayaquil. Entre los fallecidos hay un adolescente. Varias muertes violentas fueron reportadas en las últimas 24 horas en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Dinapen rescató a 4 niñas que eran obligadas a trabajar y pedir limosna en el malecón Simón Bolívar, en la urbe porteña. Sus padres fueron detenidos y serán procesados por trata de personas con fines de explotación laboral. Policía Antinarcóticos decomisó 2 cargamentos de drogas ocultos en contenedores en el puerto marítimo de Machala, en El Oro. El alcaloide tenía como destino Bélgica y Holanda. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Qué placer contar con su gentil sintonía. Aquí iniciamos. Un día después de la nueva incursión uniformada en el Guasmo Sur, realizamos un recorrido para constatar de cerca la realidad que se vive en esos sectores. Al paso de nuestra cámara se detectó que solo hay recorridos policiales, pues no vimos patrullas militares. Así es, amigos. Esa información más adelante. Por ahora queremos informarles que 2 muertos y 4 heridos es el resultado de una balacera registrada en la madrugada del miércoles al suroeste de Guayaquil. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta en la siguiente nota que entre los fallecidos hay un adolescente de 17 años de edad y que ninguna de las víctimas contaba con antecedentes penales. Mientras todos dormían, en los exteriores de esta vivienda se encontraba un grupo de hombres reunidos, bebiendo y conversando. El hecho se dio la madrugada de este miércoles en la 19 Callejón K, suburbio de Guayaquil. Según testigos, varios sujetos llegaron a bordo de una camioneta doble cabina color blanca, caminaron y procedieron a disparar al aire libre. Como resultado, 2 muertos, uno de ellos tenía 17 años de edad. Y además existen 4 personas heridas, quienes fueron llevadas hasta un hospital cercano. La condición médica de los heridos es crítica. Nosotros creíamos que eran cohetes, pero como ya fueron seguidos, ya uno imaginó que eran disparos, pero ya ahí nadie salió. Nosotros ya cuando salimos ya había pasado todo, pero los disparos se escucharon que fueron algunos. Cuando salimos ya solamente estaban las personas tiradas en el suelo nada más. De por aquí no son del otro lado de la 25. Unos pelados que estaba ahí tomando, que venían de amigos de ahí al lado. Según la policía, se trataría de una retaliación en contra de una de las personas que se encontraba en la reunión. Tanto los heridos como los fallecidos no tenían antecedentes penales. Cliente de mi hija se llama Maico. Él está mal herido, ahorita ya han llevado al hospital. Ya en horas de la mañana, los propietarios de la vivienda procedieron a limpiar el portal donde quedaron tendidos los cuerpos de las víctimas. En tanto, en las paredes y puertas de la casa y de otras aledañas se evidenciaban huellas de los proyectiles. La policía levantó 27 indicios balísticos. Por lo pronto uno que está ahí que atravesó la tricimoto, ahí en la pared. Agentes de inteligencia de la Policía Nacional recaban información para dar con el paradero de los sicarios. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y bien, ahora sí vamos con lo anunciado. Un día después de la nueva incursión uniformada en el Guasmo Sur, realizamos un recorrido para constatar la realidad que viven esos sectores. Veamos. Estas fueron las imágenes de aquella intervención que se ejecutó durante la tarde del martes. Con el uso de maquinaria pesada ingresaron para acabar con los rompevelocidades, muros que fueron creados de manera artesanal y no precisamente para evitar que los conductores ingresen raudos. El objetivo en sí era retrasar el acceso de las patrullas policiales cuando acudían en operativos dentro de la zona.
A la mañana siguiente acudimos por nuestra cuenta. Sobre la calle quedaban los restos de aquellos muros destruidos y nuestro paso se dio sin mayor contratiempo. Solo mantenían los pequeños rompevelocidades, aquellos que no eran muy altos y no dificultaban el ingreso. Pasaron algunos minutos y no hubo presencia policial en la zona, ni siquiera en la esquina donde recientemente asesinaron a 3 presuntos sicarios. Luego de varias vueltas y casi 2 horas en el lugar, nos encontramos con el paso de uniformados motorizados quienes recorrían la zona. A ellos se los pudo observar a la expectativa de cualquier situación. Paraban cuanto vehículos se encontraban cerca en busca de detectar la presencia de alguna situación irregular. Y a pesar de esta situación, durante las 3 horas que estuvimos en el sitio, no hubo patrullas militares acompañando la tarea policial. Informó José Morales. Varias muertes violentas fueron reportadas en las últimas 24 horas en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional informó que uno de los fallecidos es menor de edad. La presencia de una cruz de madera junto a una mancha de sangre daban cuenta de un nuevo hecho violento en Guayaquil. Un hombre de 29 años, identificado como Víctor Javier Bordillo y Casa, fue acribillado en esta esquina del sector de La Ladrillera. Dice que vinieron 2 personas en moto y lo dispararon, nada más. Eso es lo único que puedo yo saber. ¿No había recibido amenazas? No recibió ninguna amenaza ni nada. El crimen ocurrió a las 18:30 del martes. El fallecido deja un pequeño de 9 años en la orfandad. Cuando hubo la balacera, él vio a su papá morir. Y ahorita mi hijo no quiere bajar para acá, está asustado. 3 horas después, en el sector de Monte Sinaí, un adolescente de 17 años perdió la vida tras recibir un disparo en una de sus piernas. Por la gravedad de su herida, los galenos no habían podido hacer ya mucho en torno a ese tema y perdió la vida también. Mientras que a las 23 horas, un hombre de 22 años de nombres Jofre Manzaba Pincay fue asesinado en la cooperativa San Alejo, también en Monte Sinaí. Ya al amanecer de este miércoles, alrededor de las 6 a.m., en la Nueva Prosperina, John Alex Guacho Galora, de 24 años, recibió una puñalada en el tórax que acabó de inmediato con su vida. Esta persona no registra antecedentes, la familia manifestó que él, como todos los días, salió normalmente a su trabajo. Aquí hay matanza, de todo el mundo andan matando. Salen esos hombres como locos, sicarios. ¡Blim, blim, blim, blim! Estamos cansados y hostigados. Esto como que está en el oeste. En lo que va del presente año, en el distrito Nueva Prosperina, se registran 80 crímenes. Según el Departamento de Análisis de Información de la Policía Nacional, el 83% de estos casos fue generado por el microtráfico de drogas. Entonces es un tema ya social, un tema de que hay que ponerle mucha atención porque podríamos inclusive catalogarlo como un tema de salud pública. Informó Jorge Salazar. Un joven de 27 años fue asesinado en la cooperativa Batalla de Tarqui en el Guasmo Sur. Lo sorprendente es que el suceso se registró a pocas cuadras del sector que fue intervenido por fuerzas especiales durante la tarde del martes. El llanto amargo de sus familiares y seres queridos invadió ese sector ubicado en la cooperativa Batalla de Tarqui en el Guasmo Sur. Sobre la calzada permanecía su cuerpo tendido. A su alrededor, aparte de los conocidos y vecinos, también se apreciaba la presencia de los paramédicos que acudieron en una ambulancia intentando salvar su vida. La escena estaba custodiada por alrededor de 50 miembros de la Policía Nacional, incluidos agentes de las fuerzas especiales. Pese al gran número de uniformados, no hubo una versión oficial por parte de ellos. Apenas los testimonios de quienes aseguraron que el suceso se registró cerca de las 9 de la mañana. El fallecido fue identificado como Luis Antonio C., de 27 años de edad, quien registra una detención en el 2020 por tenencia de armas de fuego. Yo solo escuché la balacera y de cuando dijeron que era él que lo habían matado al sobrino de mi cuñado. Las versiones indican que se encontraba en los exteriores de su domicilio cuando llegaron 2 tipos sobre una motocicleta
y le dispararon en reiteradas ocasiones. Criminalística llegó pronto al sitio logrando levantar cerca de 14 indicios balísticos. Además, la motocicleta en la cual se trasladaban los asesinos fue encontrada a pocas cuadras de ese lugar. Aparentemente abandonaron allí el vehículo y luego habrían continuado a pie. Se tuvo conocimiento que hace un año, en la misma zona fue asesinado un primo de la víctima actual. Él así, cuando había trabajo, trabajaba, y cuando se quedaba sin trabajo pasaba ahí con la mamá. Informó José Morales. 22:11 amigos, y nos vamos rápidamente a exteriores con Charlie Pisa, quien nos tiene noticias de última hora. Charlie, te escuchamos. ¿Qué tal, Anali? Amables televidentes, buenas noches. Estamos haciendo un recorrido a lo largo de la vía perimetral por la isla Trinitaria. Les vamos a mostrar en este momento cómo no hay en este instante, a esa hora de la noche, operativos de las Fuerzas Armadas, como lo anunciaron las autoridades. Hemos hecho varios recorridos a lo largo de la vía perimetral y también por el suburbio de Guayaquil, y es lo que ustedes observan. Total tranquilidad en cuanto a los controles, no existe movimiento o trabajo en conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los controles que se anunciaron. Nosotros estamos haciendo este recorrido para mostrarles lo que sucede a esta hora por el sur de Guayaquil. Ya pasamos el sector del Trinipuerto, también el tercer puente de la vía perimetral, el segundo puente, y vamos a avanzar un poco más hacia el primer puente. Luego haremos un breve recorrido también por la avenida 25 de Julio y le mostraremos la realidad de cómo se está generando en cuanto a los operativos que anunciaron el día de ayer en el norte. No habían, lo mismo se está observando y estamos constatando en el sur de Guayaquil, en la isla Trinitaria. No hay presencia de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas. A las 19:20 se desarrolló un operativo en el sector de la Nueva Prosperina y de ahí en adelante no se ha informado de otros controles policiales o militares para contrarrestar la ola de delincuencia o de asesinatos que se está presentando en la ciudad de Guayaquil. Pasamos la isla Trinitaria, lo que vamos a ver en ese momento hacia nuestra derecha es el sector de Fertiza y otras cooperativas donde no existen patrulleros también resguardando lo que es la ribera de la ciudad. Estamos bajando, direccionándonos un poco hacia la avenida 25 de Julio. Nosotros vamos a continuar haciendo estos recorridos para mostrarles si existen o no los controles de los uniformados de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional como se lo anunció. Adelante, Anneli, buenas noches. Muchísimas gracias, Charlie. Y bien, explicaciones es lo que necesita la ciudadanía por parte de las autoridades competentes. Y bien, cuando son las 22:13, queremos contarles que más adelante les presentaremos todos los detalles, pues identificaron a 2 de los 4 hombres que fueron acribillados a tiros en una quebrada en el norte de Quito. Mientras que la DIRAPEN rescató a 4 niñas que eran obligadas a trabajar y pedir limosna en el malecón Simón Bolívar en la urbe porteña. La ampliación en breves minutos. Y la unidad de Policía Comunitaria de Sociovivienda 2 fue baleada por sujetos relacionados al decomiso de municiones en el mismo sector. Los uniformados que estaban dentro de la UPC afortunadamente salieron ilesos. Los orificios de paso del proyectil quedaron en los vidrios. Otras balas cruzaron unas vallas metálicas. Hubo algunas que rebotaron en las paredes y más adelante ingresaron a los filos de los ventanales. En esa ocasión el atentado fue contra la unidad de Policía Comunitaria de Sociovivienda 2, en Guayaquil. Estas cosas no se van a quedar así. Las unidades investigativas se han activado, al igual que las unidades preventivas. Se tiene ya líneas de investigación, información conducente, información útil que va a servir de mucho a la Fiscalía. Al momento tenemos recolectados 24 indicios balísticos entre vainas y balas deformadas. Todo inició con un decomiso de estas municiones, entre ellas balas de fusil y de pistolas, además alimentadoras,
Todo esto dentro de un domicilio ubicado a pocas cuadras de la UPC. Pues son minutos después de esta intervención que se estaba realizando y muy cerca del lugar que se estaba realizando, lo que van hasta las inmediaciones del UPC y realizan disparos contra la estructura de la unidad. Ventajosamente no tuvimos personas heridas. Estas personas peligrosas pudieron haber atentado también contra la vida de los dos uniformados que estaban de turno en esa unidad de policía comunitaria, pues la puerta de ingreso, como observan, está dañada. Desde aproximadamente 5 meses que se rompió el vidrio, este no ha sido reemplazado. El temor persiste por este sector del noroeste de la ciudad, donde los moradores prefieren no hablar, no quieren problemas con bandas delictivas. Este hecho violento también sorprendió a los conductores de buses urbanos que pasan por ese lugar. De pronto militarizar las calles para que nos ayuden también, pero también de pronto hacer una pequeña reforma a las leyes para que ellos también puedan actuar. A esto se suma el atentado en contra de un patrullero en el cantón Durán. Asimismo, un policía asesinado de varios disparos por delincuentes en el suroeste de Guayaquil y otro herido de bala por antisociales en Pascuales, en un nivel de peligro que hace rato se elevó en diferentes puntos de la zona 8, informó Charlie Pisa. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, calificó como un acto terrorista la explosión del coche bomba registrado el lunes pasado en los exteriores de la cárcel de Guayaquil. El secretario de Estado expresó que pese a las amenazas en su contra, seguirá trabajando para devolver la tranquilidad a los ecuatorianos. Sabe de los riesgos por las acciones contundentes tomadas para combatir a la delincuencia organizada. Para el ministro Patricio Carrillo, los panfletos dejados en los exteriores de un medio de comunicación en la ciudad de Guayaquil, con amenazas en contra de su integridad, son parte del trabajo operativo. Son amenazas que siempre se van presentando, indiscutiblemente estamos impactando en donde queríamos impactar. El Ecuador ya no está enfrentando pandillas, no está enfrentando bandas, está enfrentando carteles y hay que tomar los recaudos necesarios para proteger a la sociedad. 40 años en la policía, enfrentó situaciones de alto riesgo. Ahora, como ministro del Interior, sabe que el panorama puede ser más difícil y hostil, pero continuará firme en su propósito de devolver la paz a los ecuatorianos. No se puede minimizar absolutamente nada, pero se están tomando los recaudos. Estos temas son complejos, hay que manejarlos, pero las instituciones son fuertes en el Estado. Sobre la detonación de un coche bomba frente a la cárcel regional del Guayas, que ventajosamente no dejó heridos ni fallecidos, tiene su propia lectura. Sabe que son amenazas del crimen organizado que buscan detener el trabajo policial. Es un acto terrorista, indiscutiblemente, son mensajes que se van enviando. Estos mensajes pasan por estas últimas decisiones de habeas corpus, pasan también por algunos mecanismos que necesitan ser fortalecidos. Pero si con dichas acciones buscaban hacer correr al excomandante de la policía, se equivocaron, seguirá firme en su cargo. Estamos adelantando algunas acciones estratégicas, el presidente lo anunciará, estamos próximos a una visita del presidente del Perú, pero luego de eso se harán grandes anuncios. Con la pelota sobre la cancha, sabe dónde pisa y cómo jugarle a la delincuencia organizada. En Quito informó Iván Casamen. Buscar esclarecer el daño del radar de las Fuerzas Armadas en Montecristi, así como el caso de Don Nasa, son dos temas que constan en la hoja de trabajo del nuevo ministro de Defensa, Luis Lara, quien asumió funciones este miércoles. Con los honores de rigor y por la puerta grande ingresó al Ministerio de Defensa el general en servicio pasivo Luis Lara, nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de su tocayo Luis Hernández. Lara sabe que el camino que le espera es sinuoso, por los lamentables hechos que en los últimos meses han envuelto a las Fuerzas Armadas. Está en este momento en proceso de investigativo todos los sucesos que se han dado aquí en Fuerzas Armadas. Hablemos de caso Nazareno, radares. Entonces el día de hoy yo voy a enterarme de cómo están estos procesos y con oportunidad ahí se comunicará esta situación en qué estado se encuentra. Lara se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el anterior mandato. Fue declarado héroe nacional por su participación en la guerra del Cóndor Cenepa, experiencia que hoy pretende aplicarla con otro enemigo que esta vez estaría incrustado internamente. Sí, el escenario es complejo y eso la ciudadanía y ustedes lo conocen. Las amenazas existentes están poniendo en zozobra a la ciudadanía y es un deber de Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional el de trabajar para disminuir este grado de inseguridad y mejorar la percepción de la ciudadanía. Prefiere ser cauto con la estrategia que aplicará,
pero adelanta que la presencia de los militares será mayor en las calles a nivel nacional para enfrentar la inseguridad. Mientras la situación así lo amerite, ahí estaremos apoyando. Así el régimen en 11 meses inaugura su tercer ministro en esa cartera de Estado, que arrancó con Fernando Donoso. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, se atreve a dar ciertas recomendaciones. Es necesario generar fuerzas de reacción antidelincuencial articuladas mediante un concepto, presencia disuasiva permanente. Y esta presencia disuasiva permanente implica la participación de la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, también Policía Nacional, personal de Policía Metropolitana, que se incorporen también empresas de seguridad. Informó Héctor Romero. Asambleístas reaccionan ante una denuncia que presentó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, en la Fiscalía en contra de más de 80 legisladores que dieron paso a la conformación de una comisión evaluadora. La presidenta de la Asamblea Nacional presentó ante la Fiscalía General del Estado una nueva denuncia en contra de más de 80 legisladores que votaron a favor del cambio del orden del día que permitió la conformación de una comisión multipartidista que evalúe su gestión. Se había advertido de que las medidas cautelares del Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito se encontraban vigentes. El Pleno de la Asamblea Nacional no podía ni conocer, ni tratar, ni resolver la conformación de la Comisión Pluripartidista 2. El legislador Ricardo Vanegas, miembro de Pachacutic, considera que para presentar una denuncia ante la Fiscalía por incumplimiento de autoridad competente, se sigue otro proceso. Yo lo veo débil porque necesita de la decisión del juez. El juez es el que tiene que decir, se ha violado la decisión que yo he tomado. No en este caso ella. Mientras otros legisladores cuestionan que la titular del primer poder del Estado continúe metiendo a la justicia para mantenerse en el cargo. Lamentablemente la presidenta de la Asamblea Nacional parece ser vidente porque pone la denuncia incluso antes de que se realice la votación de este punto del orden del día, utilizando la justicia nuevamente para sus intereses totalmente personales. No creo que se presten los gobiernos jurisdiccionales, mucho menos la fiscal en este tema. Aquí no hay temor de nada. No puede estar, repito, el primer poder del Estado de rodillas por el capricho de una persona. Sería un nefasto precedente de la Fiscalía General del Estado que intente acallar una acción constitucional y legislativa de los asambleístas. Si nos quieren venir a meter presos, aquí estamos. Por otro lado, sobre la denuncia que Llori presentó contra los miembros del CAL, la jueza dio 5 días para que las partes concilien. Que esa conciliación por el país debería empezar por una decisión de la presidenta de la Asamblea de dar un paso al costado. Esto es insostenible, señores asambleístas. En total, son 4 los procesos que ha presentado Llori ante la justicia, informó Valeria Navarro. Y precisamente sobre este tema, un tribunal de garantías penales revocó las medidas cautelares a favor de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien intentaba frenar la conformación de una comisión en el legislativo para que la investigue. Con esto quedaría sin piso la nueva denuncia presentada por Llori por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La legisladora presentó la acción legal tras haberse conformado la comisión que la evaluará. Y bien, cuando son las 22:24, saludamos a nuestra compañera Adriana Peralta, quien se encuentra con nosotros en estudios y nos tiene preparado un informe especial. Adriana, buenas noches. Adelante con tu reporte. Así es. ¿Cómo estás, Ana? Y queridos televidentes, muy buenas noches. Hoy quiero contarles que el desempleo se redujo en 0,1% en lo que va de este 2022, de acuerdo a cifras del INEC. Sin embargo, los índices de empleo adecuado no son alentadores y el Ejecutivo reconoce que la informalidad en nuestro país continúa siendo un problema. Veamos. Oscurecía y su figura aún se mezclaba entre los vehículos para vender barquillos y, como dicen aquí en la calle, parar la olla. Había llegado temprano en la mañana, como lo ha hecho desde hace algún tiempo. Me quedé sin trabajo, entonces como mi esposa sabe hacer esto, entonces con esto mantengo mi familia, como quien dice. Somos 6.
Porque si no se trabaja un día, no se come. Pero Eugenio, de 55 años, no llega solo. Cristian, su hijo, lo acompaña y se ubica en otro punto estratégico del norte de Guayaquil. Desea convertirse en químico biólogo algún día. Para estudiar hay que trabajar y por ahí con unos ahorros que estoy haciendo, que quiero estudiar este año. No le ha sido fácil encontrar empleo como a muchos de sus compañeros que tuvieron que volcarse a la informalidad, unos antes de la pandemia y otros luego del embate del coronavirus. Hasta fines de febrero del año en curso se recuperaron 375.000 empleos de poco más de 532.000 que se perdieron a lo largo de 2 años de crisis. Ahora revisemos las cifras del INEC. En marzo del 2022, la tasa de desempleo se ubicó en 4,8%, una reducción de 0,1 punto a la de marzo del 2021, que fue del 4,9%. Sin embargo, tampoco es color de rosa. La macroeconomía está bien. Lo que me preocupa a mí es la economía de la familia ecuatoriana. Tenemos que preocuparnos de generar empleo. Y la única forma de crear empleo es promoviendo inversiones en sectores estratégicos como hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, en infraestructura. El problema grave es que si bien 8.100.000 tienen empleo, no es un empleo de calidad. Aquel que sean las 40 horas semanales, que tenga al menos un salario básico unificado, las prestaciones sociales y los demás derechos establecidos en la ley. O también podemos decir que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Este problema no se ha podido resolver a lo largo de los años, como lo muestran las estadísticas oficiales. Si tomamos como referencia en el año 2019, la tasa de empleo adecuado se ubicó en un 38,8%. En 2020 hubo una drástica caída al 30,4%. Hasta marzo del 2021 se ubicó en 31,6%, en comparación a este año que muestra un 32,7%. Y ya que la principal carta del Ejecutivo para dichos fines era la Ley de Atracción de Inversiones, que fue archivada en la Asamblea, queda la normativa interna, la posibilidad que tiene el Ministerio del Trabajo de emitir vía acuerdos ministeriales distintas modalidades de contrato. Actualmente en el Ecuador existen 41 modalidades de contrato. En concreto, lo que se está haciendo es revisando aquellas modificaciones y estableciendo ciertas modalidades de contrato que den mayor utilidad al mercado del trabajo. Informó Adriana Peralta. Y mañana, queridos televidentes, en la segunda parte de nuestro informe especial les presentaremos las reacciones del sector empresarial. ¿Qué tanto aporta la parte privada para crear esas fuentes de empleo que tanto necesitan los ecuatorianos? No se lo pierdan. Con esto nos vamos de inmediato a una breve pausa comercial. Permanezcan en nuestra sintonía que regresamos con más información. 22:33 y ya estamos de regreso. Esta vez Charlie Pisa desde el sur de la ciudad de Guayaquil con la actualización de su reporte. Charlie, adelante. Gracias, Ana. Así es, continuamos en el recorrido por el sur de Guayaquil. Lo que le vamos a mostrar ahora es el sector de la avenida 25 de Julio. Pasamos la unidad judicial Valdivia, también el registro civil, y tampoco se registran los operativos en conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esta es una de las zonas conflictivas también del sur de la ciudad, el distrito Esteros y el distrito sur, hacia donde nos dirigimos en pocos minutos y donde vamos a llegar. Es donde se han registrado también varias muertes violentas en los últimos días. Al igual que en la vía perimetral, no se registran los controles que anunciaron las autoridades. Recordemos que en los últimos días se han presentado casos de muertes violentas, asesinatos en horas de la noche y madrugada. No se han anunciado también a los medios de comunicación quizá algún control que se vaya a realizar en las próximas horas. Para el día de mañana se ha planificado, pero en cuanto a la noche y madrugada, así está la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sur de la urbe porteña. Ahora estamos a la altura de la ciudadela Santa Mónica. Frente se encuentra la ciudadela Floresta, Siete Lagos, y vamos a continuar avanzando hacia el sur, a ver si llegamos hacia el puerto marítimo de Guayaquil. Y se replica, es lo mismo.
no hay controles, no hay operativos. Esperemos alguna respuesta de las autoridades en cuanto a lo anunciado, a lo que indicaron a la ciudad de Guayaquil de los operativos que iban a realizar y lamentablemente no existen a esa hora de la noche. Ayer en el norte de Guayaquil no habían estos controles, no habían operativos y es lo que sucede a esta hora en el sur de Guayaquil. Así despedimos este enlace desde la avenida 25 de Julio, donde hemos hecho también un recorrido por la vía perimetral mostrando la realidad en cuanto a estos operativos que anunciaron y que no se están realizando. Adelante, Anali. Buenas noches. Operativos que son importantísimos dada la alta tasa de criminalidad y hechos delictivos que se registran. Qué lamentable. Gracias, Charlie, por este reporte. Y bien, seguimos con más noticias de Crónica Roja. Identifican a 2 de los 4 hombres que fueron acribillados a tiros en una quebrada en el norte de Quito. Por los indicios levantados en el lugar, la policía reveló que los asesinos utilizaron armas largas y cortas. Los cuerpos de las 4 personas en situación de calle asesinados en la parte baja de la quebrada de La Bota, en el norte de Quito, aún permanecen en el Departamento de Medicina Legal. 2 de los baleados han sido reconocidos, pero hasta el momento no se han acercado familiares a reclamar los restos. De acuerdo al trabajo técnico de necrodactilias, el trabajo se encuentra enfocado a un análisis del entorno territorial en donde fueron encontrados los hoyos occisos. Por los indicios levantados en donde fueron acribillados a tiros los indigentes, el jefe de muertes violentas de la DINASED del Distrito Metropolitano de Quito, Mayor Iván Naranjo, reveló que los sicarios utilizaron armas de grueso calibre. Presumimos, de acuerdo a los indicios, serían 2 tipos de armas, una de ellas arma larga y arma corta. Los 2 identificados de 22 y 24 años de edad son ecuatorianos y registran antecedentes por asociación ilícita y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Los equipos de la DINASED buscan intensamente a los responsables de la masacre, donde uno logró escapar de la muerte y ahora es el sobreviviente protegido. El trabajo investigativo por el perfil geográfico en donde ustedes pueden observar está enfocado en base a los indicios que se han encontrado, el perfil de acuerdo a las personas, el lugar en donde sabían habitar, al tipo de consumo que ellos realizaban y a sus antecedentes que registran. Entre las hipótesis de las causas, que se trataría de muertes selectivas, que las víctimas aparentemente estaban relacionadas con actividades de microtráfico o al menos sabían del movimiento. Habitantes de calle que se han dedicado también presumiblemente al expendio y consumo de drogas. De la quebrada todos salieron, solo los árboles y ramas quedaron como testigos mudos de la masacre. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional, a través de la Unidad Antinarcóticos, decomisó 2 cargamentos de droga ocultos en contenedores en el puerto marítimo de Machala, en la provincia de El Oro. Son más de 600 kilos del alcaloide que tenían como destino Bélgica y Holanda. Bajo este doble fondo de la estructura de este contenedor, agentes de la unidad antinarcóticos lograron decomisar un considerable cargamento de drogas que tenía como destino el país europeo Bélgica. Es la aprehensión de 680 kilos, pretendían ser exportados de manera fraudulenta a través de la contaminación del contenedor en pisos falsos. La operación se la realizó en el puerto marítimo de Gilport, en la parroquia Puerto Bolívar, en El Oro. Al ser separado este contenedor en el área de preembarques, existe en este caso la metodología o la maniobra manual que hacen en este caso los guías de canes con sus respectivos canes para poder hacer la verificación manual y en este caso la confirmatoria con el CAN de los diferentes contenedores. Días atrás se realizó otra operación en compañía de los canes, quienes también detectaron anomalías en la zona de refrigeración de otro contenedor, donde se descubrió 33 paquetes de cocaína que tenían como destino Holanda. Sí, existen varias modalidades en el tema de los de encalentamiento, doble fondo, en la parte de los ventiladores, en la parte de a bordo, por eso también se hacen inspecciones a bordo y también pues en este caso también de manera subacuática en los cascos de los buques. A pesar de la cantidad decomisada, no existen personas detenidas. Por este puerto de embarque de Banano, en lo que va del año, se ha incautado más de 1 tonelada de drogas. Informó Richard Ceballos.
Los eventos de arte y cultura poco a poco vuelven a Guayaquil. Este jueves se realizará el concierto de la banda de jazz del Centro Ecuatoriano Norteamericano, donde además se podrá disfrutar de canciones conocidas interpretadas por grandes músicos. En Guayaquil no se impulsa la cultura. Es una frase repetida por muchos, pero falsa. Son cada día más los eventos que se organizan y desarrollan en esta ciudad. Aquí una prueba de ello. Este jueves a las 19 horas, quienes residen en la urbe porteña podrán apreciar de manera gratuita un concierto de alta calidad y que cuenta con músicos profesionales. Se trata de la banda de jazz auspiciada y avalada por el Centro Ecuatoriano Norteamericano. Como Centro Binacional queremos crear puentes entre la cultura ecuatoriana y norteamericana y lo hacemos por medio de dos vías, principalmente las clases que damos de inglés, que son presenciales y online, y por la difusión de eventos culturales que son gratuitos para la comunidad durante todo el año. El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX y de aburrido no tiene nada. Y más si las notas son interpretadas por músicos que han dedicado su vida a estudiarla. Por arte uno hace cosas que a uno le gusta y que sabe que le va a gustar al resto, porque los músicos somos sensibles, los artistas somos sensibles y lo que nos gusta a nosotros son cosas sencillas, que le puede gustar a todo el mundo. El concierto de este jueves, que tiene previsto durar 1 hora, abarcará otras sinfonías no menos interesantes. Fusiona bastantes géneros como el funk, el jazz, el soul. Sino también algo de pop adaptado con jazz para llegarle más a la gente. La cantante invitada es Nicole Rubira, quien goza de una voz maravillosa. La pandemia nos robó 2 años sin escenarios. Es tiempo de volver a llenarlos y apoyar con aplausos a quienes se esfuerzan por construir una ciudad en la que el arte y la cultura sean una prioridad. Hola, ¿qué tal? Somos el Say Jazz Ensemble. Los invitamos a nuestro concierto en vivo el día 28 de abril a las 7 de la noche en el auditorio del CEN Centro. Informó Maite Morán. La invitación está hecha. Y bien, amigos, así nos despedimos. Gracias por su amable sintonía. Enseguida Copa. Buenas noches.